Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente. Muchísimas gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Ustedes son el motor que nos impulsa a cada día continuar subiendo estos contenidos a YouTube. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más enigmáticos de toda la historia referente al tema OVNI. Y nos estamos refiriendo al incidente de Rendlesham Forest, más conocido como el Roswell de Rendlesham Forest. Estamos de acuerdo en que no todo el mundo cree en la existencia de vida fuera de la Tierra. Pero si el universo es infinito, ¿los seres humanos somos los únicos privilegiados de habitar en él? Quédate con nosotros para que veas el programa que hemos preparado para ti. A finales del año 1980, en víspera de la Navidad, luces inexplicables hacen su aparición en los cielos de la zona del bosque de Rendlesham Forest, Inglaterra. Los hechos transcurren a las afueras de las RAF, utilizada en aquel momento por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos USAF. Muchas personas, se puede decir decenas, pertenecientes a la USAF, fueron testigos de estos extraños eventos durante 2 o 3 días. Esta particularidad es la que justamente refuerza la credibilidad de este incidente, pues fueron muchos los testigos que dieron fe de lo ocurrido, y no solo testigos civiles, sino también testigos militares. El mismo día 26 de diciembre, alrededor de las 3 de la mañana, unas extrañas luces fueron reportadas por una patrulla de seguridad cerca de la puerta este de la RAF, Royal Air Force. Los presentes inicialmente pensaron que aquellas luces reportadas eran un avión derribado. Sin embargo, algunos de ellos, luego de ingresar al bosque e investigar, vieron luces moviéndose a través de los árboles y también pudieron apreciar la luz emitida por un objeto mayor, el cual fue identificado como un OVNI, es decir, objeto volador no identificado. Uno de los militares presentes esa noche en el bosque, llamado James Pennington, se encuentra con una nave de origen desconocido, tal como él lo narra. La nave se encontraba sobre la superficie y en estado de reposo, por lo que el sargento Pennington no dudó en acercarse a la misma. Minutos después, cuando Pennington estuvo ya al lado de la nave, decidió tocarla. Pennington pudo sentir una cálida sensación luego de hacer contacto con el objeto. Además, logró divisar una serie de símbolos, los cuales logró escribir sobre su cuerpo. Según narró, tiempo después se daría cuenta que eso no fue todo lo que ocurrió, y además se encontraría con un mensaje sembrado en su mente. La nave supuestamente ascendió luego de este breve encuentro, y entonces Pennington pudo apreciar el tren de aterrizaje triangular que poseía el objeto y que dejó 3 impresiones en el suelo, las cuales siguieron siendo visibles hasta el día siguiente. Ya mucho tiempo después, en el año 1984, Pennington se somete a una regresión hipnótica y entre lo que pudo recordar afirmó que dicha nave con la que se topó había venido del futuro y que era ocupada por viajeros del tiempo y no por extraterrestres como muchos presumían en aquel entonces. Cabe resaltar que este incidente no aparece en las copias de los informes del sargento, informes que se presume habría entregado a sus superiores. Algunos aviadores de la base aérea afirmaron haber visto un objeto metálico cónico, el cual se encontraba suspendido en una niebla de color amarillo sobre los árboles y con un palpitante círculo de color azul. El supuesto objeto parecía consciente de la presencia de los aviones y se alejó de ellos, narraron los aviadores, por lo que decidieron seguirlo y darle caza. Los aviadores narran haberse sentido aturdidos al momento de acercarse al objeto. Se presume que estas personas fueron interrogadas, amenazadas y obligadas a firmar documentos donde juraban guardar silencio. Algunos inclusive dijeron haber sido obligados a firmar un documento donde se afirmaba que el OVNI era un faro. Sin embargo, en el año 2008, el teniente coronel Halt afirmó en una entrevista al canal de noticias CNN
que hasta ese día no había sido posible desclasificar información sobre el incidente. La evidencia verbal del sargento Pennington se vio reforzada por una serie de pruebas que desbaratan toda la red de mentiras en que habrían caído los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra. Y este es el memorándum del teniente coronel Hart, 13 de enero del 81. Tema: luces inexplicables. Estamos de acuerdo en que no todo el mundo cree en la existencia de vida fuera de la Tierra. Pero si el universo es infinito, los seres humanos somos los únicos privilegiados de habitar en él, donde hay millones de estrellas. Y cada una de esas estrellas por lo menos tiene un planeta. Y ese planeta podría ser habitable. Entonces, por lógica, podríamos decir que los seres humanos no somos los únicos habitantes del universo. ¿Qué crees al respecto de este tema? Muchísimas gracias por sus comentarios. De verdad, nosotros apreciamos mucho todo el tiempo que ustedes se toman para ver nuestros videos, para compartirlos en las redes sociales. Siempre tu amigo del Cotorro.